Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 1. Digan gloria a Dios, hermanos, y a su nombre. Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 1. Cuando lo encuentre, confirme con un ferviente amén, por favor. Leemos pues la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar por parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, y mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos a destruir a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi vida a través de su palabra, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntese, desocupe la mano y bríndele fuerte el aplauso al Señor. Pero fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Vamos a meditar en la palabra, por favor, presta atención. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos palabra, se nos transmite fe. Pero cuando nosotros no oímos palabra, difícilmente que tengamos fe. Es necesario tener fe, pero para tener fe hay que oír palabra. Amén. Los convidados a las bodas. La iglesia de Cristo, nosotros como iglesia, estamos esperando un momento glorioso que será las bodas del Cordero. ¿Cuánto lo esperan? Pronto será. Amén, hermano. Pronto será, hermano. ¿Por qué le digo pronto? Mire las señales que están aconteciendo en el mundo. Mire los problemas que hay en el Medio Oriente. Amén, hermano. Las guerras que se están levantando en el Medio Oriente. Cumplimientos de la palabra del Señor. Pronto ha de venir el Señor. Son advertencias de la venida de Cristo, hermanos. Pronto la iglesia irá a una fiesta gloriosa que se llama las bodas del Cordero. Pero el Señor habló esta parábola, puso un ejemplo y dijo: un rey hizo fiesta de bodas para su hijo y mandó a llamar a los convidados, a los invitados a las bodas. Envió a sus siervos, pero dice que los invitados no quisieron venir, se excusaron. Unos se fueron a su labranza, otros a sus negocios, y otros afrentaron a los siervos y los mataron. Amén, hermano. La palabra es muy clara. Dios eligió a un pueblo llamado Israel. Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. Amén, hermano. Dios puso su mirada sobre Israel, pero Israel
soberbio, un pueblo desobediente a Dios. Amén. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dice, les dio potestad, poder de ser llamados y hechos hijos de Dios. Aleluya. Y a su nombre. Amén. Él les dio potestad, nos dio poder de ser llamados y hechos hijos de Dios a los que le recibimos. ¿Por qué? Cristo vino a este pueblo llamado Israel. Pero ¿qué hizo aquel pueblo? Lo rechazó. Lo llevó a la cruz. Amén, hermano. Entonces se abrió la puerta y la oportunidad para nosotros, porque nosotros éramos excluidos, hermano, de este llamado de salvación. Pero como el pueblo escogido, el pueblo elegido no quiso, entonces Dios nos llamó a nosotros. Amén. Puede glorificar el nombre del Señor. Y se cumple lo que dice la palabra. Mandó a llamar a los invitados, pero estos no quisieron venir. Entonces dijo: los siervos, vayan a la salida de los caminos, vayan a las plazas, vayan a los campos y traigan, inviten al que quiera venir y traigan a los que quieran venir a las bodas. El problema que hay en el tiempo actual, amados hermanos, es que como el llamado fue para el pueblo elegido y no quisieron, entonces Dios nos llamó a nosotros. Amén. El problema que hay ahora actualmente es, hermano, que muchos de nosotros, igual de la misma manera, nos estamos excusando para atender el llamado de Dios. Amén. Igual que el pueblo pasado. En el tiempo actual, hermano, no queremos atender el llamado de Dios. Unos por el negocio, otros por el trabajo, otros por los problemas, otros por X razón, X motivo. Vamos a la iglesia, no puedo hoy, dice. Ahí voy otro día. El pueblo actual que Dios llamó, hermano, que somos nosotros, le ponemos un montón de excusas al Señor, pretextos para servirle, para adorar su nombre, hermano. El primer propósito de Dios con el cual Dios nos llamó, el propósito es salvación y vida eterna. Para eso te llamó Dios. Dios te llamó para salvación y para vida eterna. Pero estamos descuidando el llamado. La gente hoy piensa, hermano, que ir una vez al mes a la iglesia es suficiente para alcanzar la salvación. ¿No será que estás descuidando el llamado de Dios? ¿No será que te estás excusando? El pastor, porque no sabe las ocupaciones que yo tengo. Es que no es el pastor. Ese es uno de los graves problemas, que la gente es el pastor el que le dice. La gente piensa que es el pastor el que le manda a ayunar. La gente piensa que es el pastor el que le manda a dejar el pecado, pero no es el pastor. El pastor solo es un instrumento en la mano de Dios. Quien te habla que dejes el pecado, que ores, que ayunes, que hagas vigilia, es el Dios del cielo a través de su palabra. Amén. Y a su nombre. Pero muchos estamos descuidando el llamado. No queremos ayunar, no queremos orar, no queremos leer la Biblia. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque os parece que en ellas encontrás ¿qué? Vida eterna. ¿A quién le interesa la vida eterna? Escudriñen la Escritura. Entonces, no escudriñamos la Escritura y decimos que nos interesa la vida eterna. No lee la Biblia, solo la lee
cuando va a la iglesia. Entre semana no la lee. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo. El trabajo, el negocio. Hay que atender el trabajo. Sí, hay que ser responsable con el trabajo. Y mayormente que nos decimos ser gente de Dios, tenemos que ser responsables. Amén, hermano. Hay que atender el negocio. Sí, hay que atenderlo. Pero también hay que darle tiempo a Dios. La Biblia la tiene abandonada. Mire cómo tiene el teléfono. Bien cuidado. Si yo reviso el teléfono de los hermanos, los acaban de limpiar. Cada rato le cambian el protector para que no se raye, para que no se quiebre la pantalla. Y si se le cae, se le quiebra, ya no lo quiere, ya se arruinó, quiere otro nuevo. Pero miremos cómo tiene la Biblia. Toda remendada, toda rota, con las hojas dobladas, toda manchada de lapicero porque los niños se la han manchado. A ver si deja que los niños le manchen el teléfono, a ver si deja que los niños le agarren el teléfono. Pero la Biblia sí la pueden agarrar y rayarla y romperla, no hay problema. Amén, hermano. Hemos descuidado el llamado de Dios. No tiene tiempo para leer la Biblia porque llega cansado del trabajo, por el negocio, etc. No lee la Biblia únicamente cuando viene a la iglesia y en el momento de la lectura o en el momento de la predicación. Lee la Biblia, pero pasa toda una semana sin leer la Biblia. Si no viene a la iglesia, no lee la Biblia. Si no viene a la iglesia, no ora. Si no viene a la iglesia, no ayuna. Diga gloria a Dios. Si le hablamos de vigilia, no quiere vigilia. ¿Y sabe por qué? Porque está descuidando el llamado, la invitación que Dios le ha dado. Se excusa con el llamado, se excusa con la invitación que Dios le ha dado. ¿Sabe cuál es la consecuencia de descuidar el llamado de Dios, hermano? Que otro ocupará tu lugar. Dios nunca pierde. El problema de la gente, hermano, que piensa que Dios va a perder. Si ya no voy a la iglesia. Amén. A su nombre. Si ya no apoyo la iglesia se cae. No, si la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Dios, la iglesia seguirá adelante. Hace algunos años una persona me dijo: ya no voy a venir a la iglesia. En aquel tiempo pagábamos 5,000 de renta en el otro templo pequeño donde estábamos antes. La renta era de 5,000 y esta persona me dijo: mira, pastor, yo mes a mes traigo mi diezmo y mi diezmo es de 5,000 quetzales. Me voy a la iglesia, ya no voy a apoyar la iglesia y sin mi diezmo no van a poder pagar la renta. Yo le dije: hermano, perdóneme, con todo el respeto que usted se merece, no quisiera yo que usted se vaya, no quisiera, pero si usted se va es decisión suya. Una cosa le digo: no piense que por eso la obra de Dios se va a caer, porque usted no le causa ningún daño a la obra. Dios nunca pierde, la obra seguirá adelante y la obra ha seguido y ha crecido y sigue más. El error de la gente pensar que Dios pierde. Si yo no apoyo, la obra no avanza. No, si la obra es de Dios. Si yo me aparto, la obra no avanza. Mira, Dios nunca pierde. Si tú dejas el llamado que Dios te dio, Dios no pierde. El que pierde eres tú. Amén. Si yo dijera: ya no voy a predicar, ya no voy a atender el llamado de Dios, ya no voy a pastorear, hay que miren los hermanos cómo hacen para pagar ese templo, hay que miren los hermanos cómo hacen para que alguien les predique. Dios pone a alguien aquí y la obra va a seguir. Dios no pierde, el que va a perder soy yo. Dios no necesita de mí, yo necesito de Dios. En el tiempo actual la gente le sirve a Dios como que si Dios necesitara de ellos. O sea, cuando le digo que la gente le sirve a Dios como que si Dios necesitara de ellos, es así. Hay que ir a la iglesia, hermano. No voy otro día. Como que si Dios necesitara de él o de ella. Como que si Dios tuviera una gran pérdida
porque usted no atiende el llamado. Hermanos, nosotros fuimos llamados por misericordia. Dios te miró con ojos de misericordia cuando estabas en el vicio del licor, cuando estabas hundido en la idolatría, cuando estabas hundido en el vicio, en la droga, cuando estabas hundido, hermano, en la brujería, en la hechicería, en la miseria, en la enfermedad. Dios te miró con ojos de misericordia y dijo a sus siervos: llámenlo para que vengan las bodas, llámenlo para que sea salvo. Te sanó, te liberó, te abrió puertas de bendición, de prosperidad. Hermano, ¿cómo no atiendes ahora el llamado de Dios? Amén. Y a su nombre. Pero queremos servirle a Dios como que si Dios necesitara de nosotros. Amén. Como cuando hay necesidad de que usted haga un trabajo y usted es el único que lo puede hacer y no hay quien más lo haga. Y la gente anda necesitando y usted le ruega: por favor, hágame el trabajo. Si quiere, espere un mes, porque tú sabes que nadie más lo va a hacer. Pero con Dios no es así. Así quiere Dios que me espere y después le sirvo. Nada, hermano, ¿sabe qué va a pasar? Dice la Biblia: ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, y árbol que no da fruto será cortado. Otro ocupará tu lugar. No le sirvas a Dios insinuando como que Dios necesitara de ti. Si quiere Dios, voy hoy a la iglesia. Si quiere Dios, oro hoy. Si quiere Dios, ayuno hoy. Si quiere Dios, ayuno la otra semana. Si quiere Dios, leo la Biblia una vez al mes. Si quiere Dios. No, si Dios, hermano, no necesita de ti. Él sigue siendo Dios. Si tú estás en el vicio, en la droga, hundido en la brujería, hundido en la enfermedad, Dios sigue igual con su mismo poder, sigue siendo Dios. Y que pierdes tú. Y lo más grave es que cuando no atendemos el llamado de Dios, Dios dice: bueno, pues no, entonces llámenme al otro, llámenme al otro. Amén. En los tiempos pasados, en las iglesias y congregaciones se cantaba un coro: hay en el cielo, hay un hogar y una corona para heredar. Si tú te duermes, ¿qué dice? Otro vendrá y tu corona heredará. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis: no dejes que nadie tome tu corona. Te pueden arrebatar la corona, sí te la pueden arrebatar. Mire, hay mucha gente con una creencia: salvo, salvo, siempre salvo. ¿Cuál es la creencia de esta gente? Esta gente piensa, hermano, que ya aceptó a Jesús, se bautizó y ya es salvo. Puede ir al pecado, puede hacer lo que se le dé la gana y ya es salvo. Piensa que si quiere va a la iglesia y si no, no, y ya es salvo. Es un engaño muy grande, porque, hermano, la Biblia a mí me dice: no dejes que nadie tome tu corona. Alguien puede arrebatarme la corona. Alguien puede ocupar mi lugar. Si yo no atiendo el llamado de Dios, si yo no hago caso al llamado de Dios, hermano, alguien más ocupará mi lugar. Dios llamará a otro. A veces pensamos que somos tan importantes que si quiero voy y si no, no. Amén. Ay, que se enoja el pastor. Yo no voy. ¿Y yo por qué? A veces me causa molestia porque las cosas de Dios se hacen con responsabilidad. Y a veces te llamo la atención. Y a los que les llamo la atención es porque creo que todavía tienen solución de hacer las cosas bien. Pero aquellos que se han portado de una manera rebelde y soberbia, hermano, yo ya no les llamo la atención, los dejo, que sigan sonriendo. ¿Para qué pierdo tiempo si ya les llamé la atención y nunca hicieron caso? Más bien se molestaron, más bien se enojaron conmigo. ¿Para qué les sigo llamando la atención? Le predico. Amén, hermano. Pero ya no le voy a regañar, que siga su rumbo, ya está en la lista negra. ¿Para qué le insisto? Siga así que no hace caso. Amén. Y considero que Dios es igual. Dios mira, hermano, nuestra perseverancia. Y cuando Dios mira que eres responsable en el llamado que Él te dio, Él te
bendice, Él te da bendición espiritual y material. Él te da salud espiritual y material. Diga gloria a Dios. Pero cuando tú eres una persona soberbia, que no atiendes el llamado de Dios, hermano, y Dios te habla, y Dios te habla, y Dios te habla, mira, tan grande es el amor de Dios, que Dios usa al pastor para que te hable, que Dios usa a alguno de los que predican aquí para que te hable a través de la palabra, que cuando aún así no haces caso, Dios se te aparece en sueño y te habla en sueño y ni así haces caso. Entonces Dios dice, ya no, llamen a otro. Diga gloria a Dios. Amén. ¿Y quién perdió? ¿Dios? Nosotros. La salvación sí se pierde, hermano. La oportunidad que Dios nos está dando de ir un día a esta fiesta gloriosa que se llama las bodas del Cordero, hermano, sí se pierde. Sí se pierde. Hay gente que piensa que no, por eso es que le sirve a Dios como se le da la gana. Una semana es cristiano y otra semana es mundano. Una semana está en la iglesia y la otra semana está en la fiesta. Porque piensa que así está bien servirle a Dios. Pues te digo que otro ocupará tu lugar en la mesa de las bodas del Cordero. Tú no crees. Diga gloria a Dios. Por eso debemos, hermano, aprender a atender el llamado que Dios nos dio. Persevere, hermano. Ore, hermano. Ayune, hermano. Lea la Biblia. Haga vigilia. Venga a la vigilia, hermano. No se aparte de Dios, hermano. Busque a Dios con perseverancia, porque ese es el llamado que Dios te dio. Amén. Para que seas salvo. ¿Cuántos quieren y anhelan la salvación de su alma? Busquen entonces. Pero anhelamos la salvación. No lee la Biblia. Pero pregúntale de Facebook y de TikTok. Dios guarda. Hasta la 1 de la mañana viendo TikTok, hasta que le cae el teléfono en la cara. ¿Y la Biblia? Amén, hermano. Y cuando pasan, ya van a pasar los del censo, hermano, porque como ya vienen las campañas políticas, hacen un censo primero. Y le preguntan, ¿y usted qué religión profesa? ¿Católico, mormón? Yo soy evangélico. Ni Biblia tiene, es evangélico. Amén. No, hermano, es verdad. No lo estoy diciendo para que se enoje, lo estoy diciendo porque es la verdad. Yo soy evangélico, soy hijo de Dios, dice. ¿Y la Biblia? ¿Cuándo viste un soldado sin fusil? Soy soldado y el fusil no tengo. ¿Cuándo viste un campesino sin asadón? Soy campesino, no tiene asadón, no tiene machete. Entonces no es campesino. ¿Cuándo viste un evangélico sin Biblia? Un montón hay. ¿Qué pasó con el llamado que Dios te dio si no tiene ni Biblia? No lee la Biblia. Y la Biblia misma dice, Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas se encuentran vida eterna. El que se interesa en la vida eterna tiene que escudriñar esto que se llama Santa Biblia, hermano amado. Si no escudriña la Escritura, a usted no le interesa la vida eterna. ¡Gloria a Dios! Si usted no ayuna, si usted no ora, a usted no le interesa la vida eterna. Si usted no hace vigilia, no viene a la vigilia, a usted no le interesa la vida eterna. No le importan las cosas espirituales. Porque el ayuno, la oración, la vigilia, la lectura de la palabra, hermano, la perseverancia de la iglesia y, hermano, la obediencia nos llevarán a vida eterna. Y nos dan un crecimiento espiritual. Pero cuando no ayunamos, no oramos, no hacemos vigilia, no leemos la Biblia, no perseveramos, hermano, no obedecemos la palabra, no te interesan las cosas espirituales. Amén. Y después pregunta, ¿por qué Dios no me bendice?
¿Será que tal vez el pastor no está orando por mí, ora por otros, pero por mí no? Eres tú. No es que el pastor no ora, eres tú. Amén, hermano. Y a su nombre. Eres tú. Hermanos y hermanas, busquemos atender el llamado que Dios nos ha dado. Porque si no atendemos el llamado, viene un momento que el Señor dirá: llamen a otro, traigan a otro que sí quiera. Otro que sí quiera atender el llamado, otro que sí se interese en las cosas espirituales, que anhele en su corazón el crecimiento espiritual y que anhele en su corazón entrar al reino de los cielos. Y otro ocupará tu lugar. Amén. ¿Por qué no agradecemos el llamado que Dios nos dio mejor? Y ponemos por obra el llamado de Dios y empezamos a buscar a Dios con firmeza, con fidelidad, número 1. Número 2, con perseverancia. Vino una persona y me dijo: yo escuché un mensaje de usted en la radio que dice que sí o sí hay que venir a la iglesia. Digo: sí, claro. Y digo: mire hermano, nosotros no necesitamos iglesia, necesitamos a Dios en nuestro corazón. Si nosotros somos la iglesia, le dije: usted está equivocado. Hasta la ciencia lo sabe. Pregúntele a la ciencia qué significa iglesia. Le va a decir que es una agrupación de personas. Pero iglesia en el sentido espiritual dice el cuerpo de Cristo. Si usted, hermano, no es solo usted la iglesia, usted forma parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Pero si no persevera, si no está ahí con la iglesia, entonces ¿cómo es usted parte del cuerpo de Cristo? Amén. ¿Cómo es que es parte del cuerpo de Cristo? Si cuando un miembro no está ahí, se seca. Si te cortan un dedo, ¿qué pasa con ese dedo? ¿Será que mañana lo puedes ir a traer y ponértelo otra vez? Se pudre, se seca, se muere. Así es el que no persevera. Se seca. Se muere. Amén, hermano. Sale fuera del cuerpo de Cristo y Dios llama a otro que forme parte de su cuerpo. Por eso debemos atender el llamado de Dios. La decisión es suya. Yo no te puedo obligar a perseverar. Yo no te puedo obligar a venir a la vigilia. Yo no te puedo obligar a ayunar, a orar, a leer tu Biblia. Puedo hablarte como lo estoy haciendo hoy, pero no te puedo obligar. Amén, hermano. Ya la decisión es suya. Si usted dice: yo voy a ir a la iglesia una vez al mes, si el pastor quiere. Es que la gente piensa que es el pastor, hermano. Ese es el problema grave. Amén, hermano. Yo ya no voy a la iglesia. Total, el que sufre es el pastor. ¿Y yo por qué voy a sufrir? ¿Y yo por qué? Si a mí no me hacen ningún daño. ¿Cuántos quisieron dañar la obra de Dios y hoy están pagando sus consecuencias? Pensaron que me hacían daño a mí y hoy están pagando graves consecuencias. Porque por su obra Dios pelea. A mí no me causas ningún daño si vienes o no vienes. El daño te lo haces tú mismo. Amén. Porque desatiendes el llamado de Dios. La decisión es suya. Póngase de pie. Que el Espíritu de Dios le hable mejor y sea el mejor predicador en tu vida. Denle un aplauso al Señor.